La manipulación es un arte tan antiguo como la convivencia humana. No llega a golpe de tambor, sino con susurros y promesas seductoras. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en un juego hasta que ya hemos apostado demasiado. Así funciona la psicología oscura. Una combinación de estrategias y detonantes mentales usados para influir, distorsionar e incluso secuestrar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Lo más peligroso, rara vez se presenta abiertamente. Nadie llama a tu puerta diciendo, «Hola, vine a manipularte». Al contrario, llega disfrazada de ayuda, oportunidad o incluso amistad. En la vida personal, profesional e incluso en los grandes negocios, los manipuladores operan como maestros de ajedrez invisibles, moviendo piezas sin que te des cuenta de que estás en el tablero. Saben dónde tocar para encender tu esperanza, activar tu miedo o atizar tu vanidad. Y cuando lo logran, ya no necesitan usar la fuerza. Tú solo caminas hacia donde ellos quieren. Esa sutileza es lo que la hace tan peligrosa. No rompe puertas, gira las llaves que tú mismo le entregas. He aprendido, tras décadas estudiando las mentes de hombres y mujeres exitosos, que no basta tener visión y ambición para prosperar. También hay que desarrollar una defensa mental tan sólida como la estrategia que usamos para crecer. Piensa en grandes constructores de imperios, como Andrew Carnegie o Henry Ford. No llegaron a la cima solo porque sabían crear oportunidades, sino porque sabían decir no a las oportunidades equivocadas, aquellas creadas solo para chupar tu tiempo, tu energía y tu claridad. El mundo moderno intensificó este juego. Hoy, la manipulación no solo depende de conversaciones cara a cara. Vienen notificaciones del celular, titulares dramáticos, campañas publicitarias calculadas e incluso consejos bien intencionados de quien dice querer tu bien. Es como estar en un campo minado invisible. Cada paso en falso puede costarte meses o años de progreso. Y si no tienes un mapa, terminas dando vueltas en círculos, o peor, yendo hacia donde el manipulador desea. Pero aquí está la buena noticia. La manipulación solo funciona cuando la mente está desprotegida. Y proteger la mente no es un acto de paranoia, sino de inteligencia estratégica. Es como cerrar las puertas del castillo al atardecer, no porque esperes un ataque, sino porque sabes que así te mantienes seguro. La psicología oscura defensiva no se trata de esconderse del mundo, sino de recorrerlo con armadura y claridad. Es vivir con los ojos abiertos y los pies firmes, sabiendo que tú eres el único comandante de tus decisiones. Lo que exploraremos juntos hoy son 8 tácticas prácticas y comprobadas que funcionarán como muros alrededor de tu mente. No son trucos pasajeros, sino principios sólidos que ya han sido usados por líderes, emprendedores y visionarios para mantener la integridad de sus decisiones, incluso cuando el mundo entero intentaba jalarlos hacia un lado. Y cuando apliques estas tácticas, no solo será más difícil que alguien te manipule, sino que también comenzarás a percibir las cadenas invisibles que intentan atrapar a otras personas. A partir de ahora, quiero que pienses en ti mismo no como una víctima potencial, sino como un estratega. Construiremos juntos una fortaleza mental donde cada puerta solo se abre si tú lo permites, donde cada decisión se toma con conciencia y donde ningún manipulador encuentra terreno fértil para sus semillas. Porque al final, proteger tu mente es proteger tu destino, y quien controla su propio destino no se arrodilla ante nadie. Comenzaremos con el control absoluto del propio pensamiento, porque ahí es donde todo proceso de manipulación comienza, y donde puede ser detenido antes incluso de nacer. La mente humana es como un jardín fértil. Todo lo que entra en ella, ya sea una idea, una opinión o un simple comentario,
Es como una semilla. Algunas semillas florecen en árboles frutales que fortalecen tu vida. Otras crecen como malas hierbas, consumiendo recursos y espacio hasta sofocar lo valioso. El manipulador no necesita traer la pala y plantar un árbol entero. Solo necesita lanzar la semilla correcta y esperar a que tú la cuides por él. Y tú la cuidas sin darte cuenta, regándola con atención, repitiendo mentalmente lo que escuchaste, dejando que eso moldee tus decisiones. Para impedirlo, necesitas asumir el papel de jardinero consciente, aquel que examina cada semilla antes de permitir que toque la tierra. Esto exige vigilancia mental. Es un hábito, no un acto aislado. Y, como todo hábito, comienza con una elección deliberada, la de no aceptar nada sin cuestionar. Esto no significa vivir desconfiando de todos, sino adoptar un filtro basado en tu propósito y tus valores. Pregúntate, ¿esta información me ayuda a avanzar hacia mis objetivos o me aleja de ellos? Si no ayuda, no merece espacio en tu mente. Grandes figuras de la historia dominaron este principio. Andrew Carnegie, por ejemplo, recibía diariamente decenas de propuestas e ideas de personas que querían asociarse con él. Muchas eran atractivas en la superficie, pero él no se dejaba llevar por la emoción o la presión del momento. Creó un sistema simple. No respondía inmediatamente a ninguna propuesta. La dejaba reposar unos días, la volvía a analizar con la mente fría y solo entonces tomaba una decisión. Esto lo protegía de trampas, falsas promesas y negocios hechos solo para beneficiar al otro lado. Tú también puedes crear este periodo de incubación en tus decisiones. Los manipuladores dependen de reacciones rápidas porque saben que el razonamiento acelerado tiende a ser emocional, no lógico. Quieren que digas sí antes de tener tiempo de percibir la trampa. Si aprendes a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, cortas el oxígeno de la manipulación. Ese espacio puede ser 1 minuto en una conversación difícil, algunas horas antes de responder a un mensaje o unos días para pensar en una propuesta. Otro aspecto fundamental es entender que tu mente no es una plaza pública. No estás obligado a dar escenario a todo tipo de información u opinión. Esto incluye las noticias sensacionalistas, las redes sociales llenas de negatividad y las conversaciones que parecen inocentes, pero plantan inseguridad o duda. El manipulador muchas veces actúa por repetición. Cuanto más escuchas algo, más parece verdad, aunque sea mentira. Por eso, reducir la exposición a voces y contenidos que no contribuyen a tu crecimiento es un acto de autopreservación. Practica también la verificación de intención. Cuando alguien te dé información o te haga una petición, no lo aceptes al pie de la letra. Pregúntate, ¿qué gana esta persona si yo creo o actúo de acuerdo con lo que está diciendo? Esta simple pregunta expone más que cualquier análisis complejo porque revela la motivación oculta. Si el beneficio es solo para él y ninguno para ti, cuidado. Recuerda, mantener el control del propio pensamiento es más que evitar ser engañado. Es crear un espacio mental donde piensas con claridad, tomas decisiones alineadas con tu propósito y mantienes tu energía dirigida. Esto es liberador porque te coloca en el papel de conductor y no de pasajero de tu vida. Imagina un castillo cuyas puertas solo se abren de adentro hacia afuera. Así debe funcionar tu mente. Ninguna idea, ninguna influencia y ninguna presión externa entra sin tu permiso consciente. Cuando adoptas este principio, algo poderoso sucede. Los manipuladores dejan de intentarlo. Perciben que sus semillas no encuentran terreno fértil. Y como no pueden controlarte, buscarán otro terreno. Ese es el punto donde la psicología oscura pierde el poder y donde tú, silenciosamente, conquistas la libertad mental que muchos nunca experimentan.
El segundo punto es la lectura silenciosa del comportamiento humano, una habilidad tan valiosa que, cuando se domina, hace que la manipulación sea casi imposible. Un manipulador puede pulir las palabras, ensayar una sonrisa, crear un discurso impecable, pero hay algo que nunca podrá controlar completamente: las pequeñas pistas que el cuerpo y el comportamiento dejan escapar. Es como un mago en el escenario. Por más que esconda el truco, siempre hay un detalle sutil para quien sabe dónde mirar. Aprender a leer estas señales no significa volverse paranoico, sino atento. El objetivo es entrenar la percepción para captar inconsistencias entre lo que la persona dice y lo que realmente demuestra. Por ejemplo, cuando alguien dice que está tranquilo, pero sus hombros están tensos y sus manos sudan, existe una contradicción. Cuando alguien afirma que está feliz por ti, pero la sonrisa desaparece un segundo después, la emoción verdadera trasciende. Pequeñas pausas antes de responder, cambios súbitos en el tono de voz, el uso excesivo de justificaciones o detalles innecesarios. Todo esto puede ser una ventana a la intención real. Steve Jobs, a pesar de ser un visionario de la tecnología, también era un maestro en leer a las personas. Podía identificar, en minutos de conversación, si alguien estaba genuinamente alineado con el proyecto o solo intentando aprovecharse. Observaba más que escuchaba, captando la energía, el ritmo de las palabras y el lenguaje corporal. Esto lo ayudaba a formar equipos leales y alejar a personas que pudieran perjudicar la visión de Apple. Para desarrollar esta habilidad necesitas desacelerar tu propia mente. Cuando estamos ansiosos por responder o expresar nuestra opinión, perdemos la oportunidad de observar. En vez de eso, intenta crear el hábito del silencio activo. Mantén contacto visual, escucha atentamente y observa cada detalle sin prisa. Muchas veces, el simple acto de dar espacio al otro para que hable más hace que revele lo que no pretendía. Otro ejercicio poderoso es registrar mentalmente o incluso anotar patrones de comportamiento. Los manipuladores rara vez actúan de forma completamente impredecible. Repiten métodos que ya funcionaron antes. Tal vez usen elogios para ganar confianza, o tal vez creen situaciones de urgencia para presionar decisiones. Con el tiempo, comenzarás a percibir que ciertas estrategias se repiten, y cuando vuelvan a surgir, ya estarás preparado para no morder el anzuelo. La lectura silenciosa también implica percibir lo que no se dice. A veces, la ausencia de cierta información o la resistencia a responder una pregunta específica es más reveladora que la respuesta en sí. Las personas exitosas entienden que lo que se omite muchas veces grita más alto que lo que se dice. Hay un elemento de empatía estratégica. No se trata de sentir lo que el otro siente para dejarse llevar, sino de comprender sus necesidades y motivaciones para prever sus próximas acciones. Imagínate jugando ajedrez y antes de cada movimiento adivinar la pieza que tu oponente moverá. Esa es la ventaja de leer a las personas. No solo entiendes el presente, sino que anticipas el futuro. Importante. Esta habilidad debe usarse con integridad. No sirve para manipular, sino para protegerte y tomar decisiones conscientes. Al ver las intenciones reales detrás de las palabras y acciones, puedes decidir de forma serena y estratégica si conviene seguir adelante o si es hora de retirarte. Dominar la lectura silenciosa del comportamiento humano crea un escudo invisible contra la manipulación. No necesitas confrontar o acusar, simplemente no caigas en el juego. Es como ver una película cuyo final ya conoces. Nada de lo que haga el villano te sorprenderá. A este nivel de percepción, descubres que la mayor fuerza no está en hablar más alto, sino en ver más profundo. En tercer lugar, es crucial blindar tus emociones.
Porque todo manipulador, antes de atacar tu razón, buscará las llaves emocionales que abren las puertas de tu mente. Aquí es donde la mayoría pierde. No por ser débiles o ingenuos, sino porque no perciben que, cuando la emoción toma el volante, la lógica queda atada en el asiento trasero. Si alguna vez tomaste una decisión de la que te arrepentiste profundamente, probablemente fue porque en ese momento no estabas pensando, estabas sintiendo. Los manipuladores entienden esto casi instintivamente. Algunos provocarán ira para que digas cosas sin pensar. Otros usarán elogios y aprobación para hacerte sentir en deuda. También hay quienes crean un clima de miedo, urgencia o escasez, forzándote a actuar demasiado rápido. La verdad es que, cuando tu estado emocional es manipulado, puedes defender intereses que no son los tuyos, creyendo que la elección fue completamente tuya. Blindar las emociones no significa volverse frío, insensible o cínico. Significa desarrollar un autocontrol tan sólido que ningún factor externo pueda secuestrar tus decisiones. Piensa en Nelson Mandela. Pasó 27 años preso, rodeado de injusticia y odio, y aún así no permitió que el rencor destruyera su claridad. Sabía que, si reaccionaba movido por el odio, daría a sus enemigos exactamente lo que querían. Esa es la disciplina emocional que impide que los manipuladores tengan espacio para actuar. En la práctica, blindar las emociones exige 3 pasos. El primero es la conciencia, percibir cuándo estás siendo activado emocionalmente. Puede ser una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, una aceleración en el tono de voz. Reconocer estas señales es como ver la luz amarilla del semáforo. No es hora de acelerar, sino de desacelerar. El segundo paso es crear un ritual de pausa. Puede ser respirar profundo, tomar un vaso de agua o incluso cambiar de ambiente. Esta pausa rompe el ciclo automático de reacción. Un manipulador cuenta con tu impulsividad. Cada segundo que ganas para pensar es un segundo que debilita su plan. El tercer paso es redirigir el enfoque. Cuando la emoción está a punto de tomar el control, cambia la pregunta interna de ¿qué siento? ¿A qué quiero lograr con esta situación? Esto fuerza a tu cerebro a volver a la lógica y al propósito. Este simple cambio de perspectiva puede transformar una discusión acalorada en una negociación inteligente. Blindar las emociones no es algo que se practica solo en momentos críticos, sino un entrenamiento diario. Al igual que un atleta no gana fuerza el día de la competencia, sino en los entrenamientos silenciosos, el autocontrol se construye en las pequeñas cosas. Resistir la tentación de responder un comentario provocador en redes sociales. No ceder a la ansiedad de responder mensajes inmediatamente. Mantener la compostura ante críticas injustas. Cada pequeña victoria fortalece tu músculo emocional para las batallas mayores. Una metáfora útil es la del capitán en alta mar. En días de cielo despejado y aguas tranquilas, cualquiera puede conducir un barco. Pero cuando llega la tormenta, es el capitán con nervios de acero quien mantiene el rumbo. En el juego de la vida, tú eres ese capitán. Las olas son las provocaciones, las presiones y los elogios falsos que intentan desviar tu ruta. Tu habilidad para permanecer firme en medio del caos es lo que garantiza que llegarás a tu destino, sin importar cuánto intenten alejarte. Cuando tus emociones están blindadas, algo curioso sucede. Los manipuladores comienzan a alejarse por sí solos. Perciben que sus mecanismos no funcionan contigo, que no pueden obtener una reacción que les dé ventaja. Y sin reacción, no hay control. El cuarto punto es dominar el arte de hacer preguntas poderosas, porque toda manipulación vive y respira en la ausencia de cuestionamiento. El manipulador necesita que aceptes lo que dice como verdad absoluta, sin espacio para dudas. Quiere que seas espectador, no investigador.
Pero cuando empiezas a preguntar, especialmente con precisión y estrategia, es como encender una luz fuerte en una habitación donde él estaba cómodo en la penumbra. Preguntar no es solo buscar información, es controlar la dirección de la conversación. Los manipuladores prefieren narrar historias a su ritmo, pero una buena pregunta interrumpe esa trayectoria y los obliga a caminar en tu terreno. Preguntas como, ¿por qué exactamente es necesario esto? ¿Quién más está involucrado? O, ¿cuál es el plazo real que tenemos? Exponen contradicciones y revelan segundas intenciones. Cuando el manipulador intenta apresurar una decisión, cuestionar el plazo es como tirar del freno de mano. Cuando intenta ocultar intereses, preguntar ¿quién se beneficia con esta decisión? Arroja luz sobre el núcleo del juego. Henry Ford usaba este principio no solo para evitar la manipulación, sino para tomar mejores decisiones. Decía que la pregunta correcta valía más que la respuesta rápida. Y lo hacía con paciencia. No preguntaba solo una vez, sino que insistía, reformulando la pregunta hasta que la respuesta fuera clara o la otra parte se revelara. Esta insistencia no era agresiva, era calculada. Preguntar requiere coraje, porque a menudo causarás incomodidad en el otro. A los manipuladores no les gusta tener que explicar demasiado, ya que cada detalle adicional es una oportunidad para contradecirse. Aquí es donde debes resistir la tentación de aliviar el ambiente. El silencio después de una pregunta puede ser incómodo, pero es precisamente ese silencio el que presiona a la otra parte a hablar más de lo que quisiera. Otro aspecto esencial es el orden de las preguntas. Comienza de forma amplia y ve afinando. Si comienzas directamente con una pregunta muy específica, el manipulador puede preparar una respuesta corta y evasiva. Pero si comienzas de forma general, como ¿cómo funciona exactamente esto?, abres espacio para que hable más y, a lo largo de la conversación, haces preguntas de verificación. Entonces, si entiendo bien, esto significa que esta técnica fuerza a la persona a confirmar o corregir lo que dijo, y es en este movimiento donde aparecen errores e incoherencias. También hay un tipo de pregunta que desarma emocionalmente, la que lleva al otro a explicar motivaciones. Por ejemplo, ¿qué te hizo elegir este camino? ¿O cuál es tu intención con esto? Los manipuladores prefieren hablar de hechos superficiales, pero cuando se les empuja a hablar de intenciones, muestran señales de incomodidad o alteran el discurso. Pero cuidado, el arte de preguntar no es un interrogatorio hostil. Si tu postura es de confrontación directa, el manipulador se cerrará y levantará aún más defensas. El tono ideal es de curiosidad genuina. Quieres que la persona sienta que solo estás aclarando para comprender, no que estás siendo acusada. Esta postura mantiene el canal abierto mientras recolectas información valiosa. Practicar preguntas poderosas también fortalece tu propia claridad mental. A menudo, al formular la pregunta, tú mismo percibes que lo que se propone no tiene sentido o no se alinea con tu propósito. Es como afilar la espada mientras aún está en la vaina. Te preparas antes de necesitar luchar. En definitiva, las preguntas poderosas no solo desarman a los manipuladores, sino que construyen tu autoridad silenciosa. Quien pregunta con inteligencia demuestra que no acepta nada sin entender, que está atento y que no será conducido a ciegas. Esta simple postura cambia la dinámica de cualquier conversación. El quinto punto es definir un propósito tan claro que nada lo desvíe, porque el manipulador solo tiene poder sobre quien no sabe a dónde va. Piénsalo. Si estás en un coche sin destino definido, cualquiera que se siente en el asiento del pasajero puede sugerir un camino y probablemente lo aceptes. Pero si ya sabes exactamente a dónde vas, no importa cuántas rutas alternativas te ofrezcan, solo seguirás las que te acerquen a tu destino. La falta de propósito es como navegar en alta mar sin brújula.
Las olas, que en este caso son las opiniones ajenas, las presiones externas y las oportunidades increíbles, terminan decidiendo tu ruta. Y ahí es donde el manipulador encuentra espacio. Ofrece un faro falso en el horizonte y te convence de que ese es el camino correcto. Sin un objetivo definido, te aferras a cualquier dirección que parezca segura o prometedora, aunque te lleve a un puerto que no era el tuyo. Cuando vives con un propósito claro, cada decisión pasa por un filtro. ¿Esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Esta simple pregunta es un detector de manipulación, porque si la propuesta o consejo no se alinea con lo que te has definido, la respuesta es no, sin culpa, sin vacilación. Es como tener un GPS interno. Puedes necesitar recalcular la ruta ante un obstáculo, pero nunca pierdes de vista el destino. Thomas Edison es un ejemplo perfecto de este principio. Durante los miles de experimentos para inventar la bombilla eléctrica, recibió innumerables consejos para que desistiera. Personas inteligentes, influyentes y bien intencionadas intentaron convencerlo de que su tiempo y recursos se usarían mejor en otros proyectos. Si Edison no hubiera tenido un propósito tan bien definido, iluminar el mundo de forma práctica y accesible, habría cedido. Pero su objetivo funcionaba como ancla. Ninguna opinión externa, por más convincente que fuera, tenía fuerza para arrastrarlo lejos de su meta. Tener un propósito claro también ayuda a neutralizar una de las armas más comunes de la manipulación, la urgencia. Los manipuladores adoran crear una falsa sensación de es ahora o nunca, pero cuando sabes a dónde quieres llegar, te das cuenta de que tu destino no depende de decisiones impulsivas, sino de pasos consistentes. Esa claridad elimina la presión artificial y te devuelve el control del ritmo. Definir un propósito, sin embargo, no es solo escribir una frase bonita en un cuaderno. Es un proceso profundo de autoconocimiento. Pregúntate, ¿qué quiero realmente construir en mi vida? ¿Y qué tipo de persona quiero ser en el proceso? Estas respuestas forman la base de tu filtro mental, y mientras más las revisitas, más fuertes se vuelven. El propósito también sirve como escudo emocional. Cuando alguien intenta manipularte usando elogios, críticas o amenazas veladas, mides el peso de esas palabras por el impacto que tienen en tu camino. Si no contribuyen a lo que estás construyendo, simplemente pierden importancia. Es como si tu mente aprendiera a silenciar el ruido y solo escuchar el sonido de tu propia brújula. Y hay un efecto colateral positivo. Las personas con propósito atraen más respeto. Cuando alguien percibe que te guía una visión y no las circunstancias, entiende que no será fácil doblegarte. Esto desanima los intentos de manipulación antes incluso de que comiencen. En el fondo, un propósito definido es más que protección, es combustible. No solo impide que te desvíes, sino que también te da energía para avanzar, incluso ante obstáculos o cuando todos a tu alrededor intentan cambiar tu ruta. Es por eso que, entre todas las defensas contra la manipulación, esta quizás sea la más poderosa. Porque un manipulador puede mentir, distorsionar y presionar, pero no puede cambiar el destino de alguien que ya sabe, con absoluta certeza, a dónde va. El sexto punto es limitar el acceso a tu energía y a tu tiempo, porque en el juego de la manipulación, quien controla tu atención también controla tu vida. Los manipuladores prosperan cuando les ofreces espacio ilimitado para plantar ideas, provocar emociones e insertar dudas. Se alimentan del tiempo que pasas con ellos y de la energía mental que dedicas a sus narrativas. Es como si cada minuto y cada pensamiento fueran monedas y, sin darte cuenta, estuvieras financiando su plan. Las personas exitosas entienden que el tiempo y la energía son recursos no renovables. Puedes perder dinero y recuperarlo,
pero nunca podrás recuperar una hora desperdiciada en una conversación improductiva o en un conflicto que no lleva a ninguna parte. Es por eso que Bill Gates, por ejemplo, es conocido por proteger ferozmente su tiempo. Organiza su rutina de forma estratégica, dejando espacios solo para reuniones, conversaciones y decisiones que realmente importan para sus objetivos. No es arrogancia, es preservación de recursos. Limitar el acceso a tu tiempo comienza con algo simple pero poderoso: definir barreras claras. Esto significa establecer horarios para interacciones, dejar claro cuándo estás disponible y principalmente aprender a decir no de forma directa y tranquila. Los manipuladores intentarán interpretar tu tiempo libre como espacio para ellos, así que tu agenda necesita ser intencional. Otro punto es filtrar con quién compartes información importante. Los manipuladores a menudo usan lo que dices como munición. Mientras más sepan sobre tus planes, tus inseguridades y tus puntos débiles, más fácil es encontrar grietas para influir en tus decisiones. La regla es: solo comparte detalles con quien ya ha demostrado, con acciones consistentes, que es digno de confianza. Un ejemplo práctico: imagina que estás desarrollando un proyecto innovador y alguien aparentemente interesado comienza a pedir información solo para ayudar. Si lo entregas todo de una vez, esa persona puede usar tu propia idea contra ti. Pero si limitas el acceso, ofreciendo solo lo necesario, mantienes el control. Esta es una defensa activa contra la manipulación. Proteger tu energía también significa evitar interacciones que drenan tu concentración. Los manipuladores pueden usar conversaciones largas y circulares para desgastarte, porque saben que cuando estás cansado, tiendes a aceptar acuerdos solo para terminar el asunto. Por eso, define límites claros de duración y mantén el diálogo en el punto principal. Si percibes que la conversación se desvía a temas irrelevantes, regrésala con frases como: concentrémonos en lo que realmente importa aquí. Otra forma de proteger energía es cuidar lo que ocupa tu mente fuera de las interacciones directas. Noticias excesivamente negativas, redes sociales cargadas de conflicto, personas que solo se quejan. Todo esto desgasta y reduce tu resistencia contra intentos de manipulación. Un manipulador no necesita crear caos si ya estás emocionalmente agotado. Entonces, limitar la exposición a fuentes constantes de desgaste es parte fundamental de la defensa. Y recuerda, el tiempo y la energía no son solo recursos que proteger. También son señales de valor. Cuando los administras con disciplina, envías al mundo el mensaje de que no eres alguien fácilmente disponible para distracciones. Esto, por sí solo, ya aleja muchos intentos de manipulación, porque los manipuladores prefieren objetivos que ceden fácilmente y que siempre tienen un ratito para atender sus demandas. Al limitar el acceso a tu tiempo y a tu energía, no solo estás evitando ser manipulado. De hecho, estás redirigiendo esos recursos a lo que construye, fortalece y te acerca a tus objetivos. Es como cerrar una llave que desperdicia agua para asegurarte de que cada gota se use en el cultivo de tu propio jardín. El séptimo punto es usar el silencio como arma, porque en el campo de la manipulación, quien habla demasiado termina entregando más de lo que quisiera, y quien domina el silencio controla el juego sin necesidad de levantar la voz. Los manipuladores dependen de un flujo constante de información para trabajar. Necesitan que reacciones, que expliques, que te justifiques. Cada palabra extra que dices es un ladrillo que puede ser usado contra ti. Pero cuando dominas el silencio, es como si les quitaras las herramientas de las manos. El silencio incomoda porque crea espacio, y en ese espacio, quien intenta manipular siente la necesidad de llenarlo, a menudo apresurándose y hablando más de lo necesario. En negociaciones, por ejemplo,
Un simple momento de pausa después de que la otra parte presenta una propuesta puede llevarla a añadir concesiones que ni siquiera pediste. Es un mecanismo psicológico. La incomodidad con el vacío hace que las personas busquen validación verbal. Grandes líderes y negociadores saben que el silencio no es ausencia de acción, sino una acción en sí. Lo usan para observar, procesar información y permitir que la otra parte revele sus verdaderas intenciones. Piensa en un interrogador experimentado. A menudo solo hace una pregunta y guarda silencio, mirando fijamente, hasta que la persona, incapaz de soportar la pausa, comienza a llenar el espacio con detalles que no pretendía revelar. En tu día a día, esto significa resistir el impulso de llenar cada pausa en la conversación. Cuando alguien haga una afirmación vaga o sospechosa, puedes simplemente responder con una mirada atenta o un breve «entiendo» y esperar. Muchas veces, el manipulador interpretará el silencio como duda e intentará explicar mejor, entregando más de lo que quisiera. El silencio también es poderoso, porque evita que te comprometas emocionalmente antes de tiempo. En discusiones acaloradas, la tendencia natural es responder con la misma intensidad, pero eso es exactamente lo que el manipulador quiere, que hables sin filtro. Si, en cambio, respiras, observas y guardas silencio unos segundos, recuperas el control emocional y decides con más claridad qué dirás después. Otro punto importante es que el silencio se puede usar como una forma de decir no sin confrontar directamente. Por ejemplo, cuando alguien te hace una propuesta que no te interesa, puedes simplemente no responder inmediatamente. Ese tiempo crea una barrera natural, reduce la presión y muchas veces hace que el manipulador se dé cuenta de que no estás dispuesto a entrar en su juego. Sin embargo, hay que tener cuidado. El silencio debe ser estratégico, no pasivo. No se trata de callar porque no sabes qué decir, sino de elegir callar para fortalecer tu posición. Es como en el ajedrez. A veces, la mejor jugada es no mover ninguna pieza, obligando al adversario a exponerse primero. Practicar el silencio requiere disciplina interna. Esto significa resistir el deseo de llenar el vacío solo para aliviar la tensión. Al principio puede parecer incómodo, pero con el tiempo te darás cuenta de que esa incomodidad es en realidad una herramienta que trabaja a tu favor. Cuando dominas el silencio, cambias la dinámica de la interacción. El manipulador, acostumbrado a controlar con el exceso de palabras, pierde la referencia y empieza a exponerse. Y en ese momento, eres tú quien tiene la ventaja, no porque habló más, sino porque supo escuchar mejor. Aprender a alejarse sin culpa es crucial, porque al final, la mayor victoria contra un manipulador es no jugar su juego. Muchos caen en la trampa de creer que deben confrontar, exponer o vencer al manipulador en su terreno. Pero ese es exactamente el terreno donde él es más fuerte. La verdadera fuerza está en reconocer cuándo la situación ya no merece tu tiempo, tu energía o tu atención, y simplemente terminar la interacción. Los manipuladores cuentan con tu ego para mantenerte atrapado. Crean provocaciones, hacen insinuaciones o siembran dudas para que te sientas obligado a responder. Es un lazo psicológico. Cuanto más intentas demostrar que tienes razón, más tiempo pasas dentro de la trama que ellos crearon. El acto de alejarte rompe ese ciclo instantáneamente. Warren Buffett suele decir que el secreto para enriquecerse es decir que no. Esta frase vale tanto para el dinero como para la salud mental. Decir que no significa muchas veces no participar en conversaciones, no entrar en negociaciones y no continuar relaciones que claramente no sirven a tu propósito. Es tener la claridad de que cada minuto gastado en algo inútil es un minuto robado de algo importante.
Pero ¿por qué tantas personas tienen dificultad para alejarse? Porque confunden el distanciamiento con debilidad. Piensan que si no responden, estarán perdiendo o huyendo, cuando en realidad alejarse es un acto de inteligencia estratégica. Es como un general que no desperdicia tropas en batallas que no influyen en el resultado de la guerra. Para poner esto en práctica, necesitas 3 cosas. Primero, detectar el momento adecuado. Generalmente, aparece cuando la conversación empieza a repetirse, cuando el foco deja de ser la solución y pasa a ser solo mantenerte involucrado, o cuando percibes que la otra persona no está interesada en un diálogo genuino. Segundo, definir una salida limpia. Esto se puede hacer de forma educada, pero firme. Frases como, entiendo tu punto, pero no veo sentido en continuar, o creo que es mejor que terminemos aquí, cierran la puerta sin crear más drama. El objetivo no es alimentar el conflicto, sino terminarlo. Tercero, protegerte emocionalmente después de alejarte. Los manipuladores pueden intentar atraerte de vuelta usando culpa, chantaje emocional o provocaciones. Es en este momento que debes mantenerte firme. El alejamiento solo es eficaz si es consistente. Entrar y salir repetidamente solo debilita tu posición. Un punto importante: alejarse no significa cortar a las personas de tu vida sin reflexión. Significa reconocer cuando la interacción se ha vuelto perjudicial y decidir de forma consciente priorizar tu bienestar y tus objetivos. Hay casos en que es posible retomar el contacto en el futuro, pero solo cuando los términos de la interacción cambian y dejan de ser exploratorios. La gran lección es que alejarse sin culpa es liberador. No solo elimina la influencia del manipulador, sino que también envía un mensaje claro. No estás disponible para juegos, presiones o narrativas ajenas. Esto aumenta el respeto que la gente tiene por ti, porque perciben que tu tiempo y tu mente no están a la venta. Y aquí está la verdad final. Nadie tiene derecho a ocupar espacio en tu vida si no contribuye a lo que estás construyendo. Si el encuentro con alguien te deja más confundido, drenado o inseguro, no es arrogancia alejarse, es autocuidado. Es la decisión consciente de colocar tu propósito por encima de cualquier intento de control. Proteger tu propia mente es, en el fondo, proteger tu propio destino. Hoy tú y yo caminamos por un territorio donde la manipulación se esconde entre líneas, donde las palabras y los gestos pueden convertirse en cadenas invisibles, y aprendimos que la defensa no está en la fuerza bruta, sino en la estrategia consciente. Hemos visto que todo comienza con el control absoluto sobre el propio pensamiento. No permitir que ninguna idea eche raíces sin pasar por el filtro de tu propósito. Luego, exploramos la lectura silenciosa del comportamiento humano, esa habilidad de percibir lo que se dice y principalmente lo que se omite. Seguimos con la protección de las emociones, porque quien controla su estado emocional también controla sus decisiones. Entendemos el poder de las preguntas correctas, que no solo revelan intenciones ocultas, sino que también te reposicionan al mando de la conversación. Reforzamos que un propósito claro es el escudo más resistente contra cualquier intento de desviación. Hablamos de limitar el acceso a tu tiempo y a tu energía, pues estos son recursos finitos que necesitan ser guardados como un tesoro. Descubrimos el silencio como arma, no un silencio pasivo, sino estratégico, capaz de desmontar juegos y exponer verdades. Y finalmente, aprendimos que alejarse sin culpa es la victoria final, la negativa a entrar en el campo de batalla donde el manipulador se fortalece. Estos 8 puntos no son solo técnicas, son hábitos, prácticas diarias que moldean la forma en que piensas, actúas y decides. Aplicarlos significa caminar por el mundo con armadura y brújula, inmune a distracciones y libre para seguir tu propio camino. Pero recuerda,
El conocimiento sin acción es como un mapa guardado en un cajón. Muestra el camino, pero no lleva a ningún lado. Así que no esperes hasta mañana. Empieza ahora. Elige uno de estos puntos e impleméntalo inmediatamente. Cierra una puerta que estaba demasiado abierta, cuestiona algo que has aceptado sin pensar, calla cuando tu primera reacción sería hablar. Cada pequeña acción es un ladrillo en la fortaleza que protege tu mente. Y si este mensaje te ha tenido sentido, si te ha abierto los ojos o fortalecido tu visión, no lo guardes solo para ti. Suscríbete para recibir más contenido como este. Comparte con quien necesite escuchar y sigue para continuar construyendo juntos esta comunidad de mentes fuertes e inquebrantables. Porque al final, el mayor poder que puedes tener es ser el maestro de tu propio destino. Y eso comienza ahora, con la decisión de nunca más entregar el control de tu